¿Tienes problemas legales y no tienes recursos? No te vayas y escucha Defensoría Contigo, el programa donde te diremos qué puedes o debes hacer para proteger tus derechos. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a Defensoría Contigo, el programa que te acerca a la justicia en Coahuila. Como ciudadanos, todos merecemos conocer nuestros derechos y esa es precisamente nuestra misión. Cada lunes de 10:30 a 11 de la mañana conversaremos con abogados, defensores públicos sobre temas civiles, familiares, mercantiles y penales en un lenguaje sencillo. Recuerda que la Defensoría Pública está para servirte en todo el estado. Contamos con oficinas en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabina, Saltillo, San Pedro y Torreón. Empezamos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Laura Isela Díaz Ramos, asesora jurídica en el área civil y familiar del Instituto Estatal de Defensoría Pública, Monclova. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que siempre nos piden mucho y es el tema de pensión alimenticia. Licenciada, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué es la pensión alimenticia y qué comprende? La pensión alimenticia es el derecho que tienen los hijos, los cónyuges o en algunos casos los padres, ¿verdad?, a recibir recursos para cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? La pensión alimenticia no se limita únicamente a la comida. La pensión alimenticia va a ser conforme y de acuerdo a la capacidad económica del obligado o del deudor alimenticia y a las necesidades del beneficiario. Ok, entendemos que incluye, ahorita nos comentas, alimentación, salud, educación. ¿Qué otras cosas en salud, por ejemplo, qué tanto, no? O sea, todo lo que tenga que ver con salud o si quizá quiere también, por ejemplo, hacerse algo estético en los dientes, en la colegiatura, ¿qué tanto, no? O sea, un uniforme, ¿hay algún costo? O si la persona que tiene al menor o a la persona le quiere poner a lo mejor un traje, digamos, muy caro. ¿Cómo se regula todo esto? Sí lo incluye. Incluye todas las necesidades, ¿verdad?, del beneficiario, pero también la autoridad toma en cuenta la capacidad económica del deudor alimentista, ¿verdad? Entonces, si tú quieres pedir ciertos lujos o cosas más caras de acuerdo a tu nivel de vida, también tienes que demostrar a la autoridad, ¿verdad?, por medio de comprobantes de tus gastos y también de acuerdo a los ingresos, en este caso del deudor alimentista, que él tiene la capacidad para cumplir con lo que tú estás solicitando. Ok. ¿Quién puede solicitar una pensión alimenticia? Sí, mira, la pensión alimenticia la puede solicitar cualquier persona que tenga derecho a recibir alimentos, según la ley, ¿sí? En este caso, pueden ser, generalmente, ¿verdad?, son los menores, los hijos menores. Sin embargo, también los hijos ya mayores de edad que están estudiando también tienen derecho a solicitar ya por sus propios derechos pensión alimenticia. Inclusive el cónyuge que no trabaja también tiene el derecho de solicitar una pensión alimenticia al deudor alimentista. Ok, los hijos, ¿cómo se mide la edad? Tenemos entendido las personas que no nos dedicamos al tema legal que a los hijos se les debe dar pensión hasta los 18 años, que son mayores de edad, pero ahora me voy enterando que si siguen estudiando se puede extender este plazo, ¿verdad? Sí, así es. Aun y cuando ya sean mayores de edad, si están estudiando, ¿verdad?, de manera su carrera profesional, la ley señala que se les debe de proporcionar lo necesario para que adquieran un oficio o profesión, ¿verdad? Eso está señalado en la ley para la familia. Entonces, sí tiene el derecho de recibir alimentos hasta en tanto concluya sus estudios universitarios. Y que los estudios universitarios, sean de acuerdo a su edad, ¿verdad? Que no haya interrumpido sus estudios. De otra manera, la autoridad
no autoriza el pago de pensión. ¿Y qué pasa con los padres que también pueden pedir pensión alimenticia a sus hijos? ¿En qué casos funciona o en qué casos puede aplicar? Sí, mira, la ley para la familia también menciona que en caso de los adultos mayores que no tienen capacidad económica para solventar sus necesidades, pueden pedir pensión alimenticia a sus hijos, ¿verdad? Ok, es interesante saberlo porque, bueno, luego también hay personas que, pues sí, definitivamente están, digamos, pues ya de la tercera edad y no tiene nadie que los cuide y es ahí donde puede aplicar, ¿verdad? ¿Qué criterios toma el juez para fijar el monto de la pensión? Los criterios que toma el juez son 2 factores, ¿verdad? Uno de ellos es la necesidad del acreedor alimentario y el segundo factor es la capacidad económica del deudor alimentario, ¿verdad? La autoridad va a buscar un equilibrio, ¿verdad? Que la pensión alimenticia sea fijada de acuerdo a las posibilidades, a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor alimentario. ¿Qué pasa, Laura? Fíjate que me surgió esta duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona es de una clase social muy alta y luego la pensión se la tiene que dar una persona que a lo mejor no tiene los recursos económicos para darle una vida en los niveles que la persona en una clase social alta está acostumbrado, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, aquí la autoridad, en este caso el juez, ¿verdad?, se va a ayudar con los medios de prueba, ¿verdad? En este caso, también se realiza un estudio socioeconómico. Existe el Centro de Evaluación Psicosocial en el Poder Judicial, que son trabajadoras sociales que pueden ir a investigar al domicilio del deudor alimentista, en este caso, que sería el que sería de nivel bajo, como me lo estás preguntando, y se le va a recabar información, ¿verdad?, de ingresos, de dónde trabaja, bienes que tenga él, y de acuerdo a ese estudio socioeconómico es como el juez va a determinar el monto para que realmente sea un monto justo, ¿verdad?, y equilibrado. Y si, por ejemplo, bueno, otro de los criterios puede ser el número de personas a las que se les dé este apoyo, ¿cómo se dirá? Esta pensión. Entonces, si digamos el papá que tiene que dar pensión alimenticia ya tiene otros 3 o 4 hijos, ¿ahí qué pasa? Así es, también se toma en consideración, ¿verdad? Hablando de hijos, se va a tomar en consideración si es un solo hijo y si se decreta por medio de porcentaje, la autoridad fija un 20%, si es hablando de un solo hijo. Pero si se tienen de 2 a 3 hijos, la autoridad ya reduce el porcentaje y contemplan un 15% para cada hijo. Ok, y si tienen muchísimos, ¿qué pasa? 5, 6, digamos. Bueno, si son ya más no te puede rebasar más del 50% de tu salario. Ah, y en este caso se tiene ese criterio, en porcentaje, hablando de porcentaje, o bien de cantidad líquida, ¿verdad? Pues sería el 50% de tu sueldo, de ahí ya no puedes rebasar ese monto, porque también el deudor alimentista pues tiene necesidades que suplir, ¿verdad? Claro, tiene sus propios gastos de alimentación, salud, etcétera. ¿Qué pasa si el demandado no cumple con el pago? Bueno, si el demandado no cumple con el pago, pues esto puede derivar en sanciones, ¿verdad? Sanciones civiles o inclusive penales. ¿Cuáles son las sanciones civiles? Pues bueno, si hay incumplimiento y se va acumulando el adeudo, pues te van a cobrar, ¿verdad? Por medio de la demanda correspondiente de pago de pensión alimenticia adeudada, se te va a cobrar lo atrasado, ¿verdad? El monto atrasado, lo que se va acumulando. Inclusive también se pueden señalar bienes para embargo en caso de que el deudor alimentista cuente con bienes y si no lo puede hacer de manera líquida o por medio de su trabajo, se le pueden embargar bienes suficientes que cubran el adeudo por concepto de pensión alimenticia. Y ya en casos más, pues sí, más graves, se pudiera decir, o de mayor incumplimiento, ¿verdad?, de negativa a cumplir con la pensión,
pues ya se puede recurrir a la vía penal y ya se puede aplicar el arresto del deudor alimentista. Ok, o sea, sí puedes ir a la cárcel por ser deudor. Sí, sí se puede privar de la libertad. Si ya tú lo solicitas ante la autoridad penal y si no se realiza el pago de lo adeudado, pues ahí la sanción es la privación de la libertad, el arresto. Así es. Ok, ¿y hay algunos trámites que no se puedan realizar o algunas otras prohibiciones que tengan los deudores alimenticios? Sí, mira, actualmente el Poder Judicial cuenta con una unidad administrativa. Se llama el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos. Y en caso de que la autoridad se percate de que existe incumplimiento, la Ley para la Familia señala que en caso de cumplir en 3 ocasiones en un periodo de 3 meses el deudor alimentista, la autoridad judicial, al percatarse, puede girar instrucción a la unidad administrativa para que se haga el registro en dicha unidad de alimentarios morosos. Entonces, ¿esto qué implica? Que la persona interesada puede pedir una constancia de dicho incumplimiento y eso le va a perjudicar al deudor alimentista, ¿verdad? Para otros trabajos o sí, le perjudica a él para ciertos trámites, ¿verdad? El estar inscrito en ese registro de deudores morosos alimentarios. Ok, ¿se puede modificar una pensión alimenticia? Sí, sí se puede modificar. La pensión alimenticia inicialmente es provisional, únicamente para garantizar, ¿verdad?, que el beneficiario no quede desprotegido. Sin embargo, ya si tienes una pensión definitiva por tener una sentencia, aún así, si cambian las circunstancias del deudor alimentista, ¿verdad?, que deje de trabajar, por ejemplo, o bien del acreedor alimentista que por alguna enfermedad o por sus estudios requiera de una cantidad más elevada de pensión alimenticia, se puede solicitar a la autoridad, bien sea el incremento o bien la disminución, dependiendo del caso o de la parte que lo solicite. Se puede solicitar por medio de un procedimiento especial, ¿verdad?, en vía incidental, el aumento de la pensión alimenticia, la disminución o inclusive la cancelación, ya cuando deja de necesitarse la pensión alimenticia. Ok, es muy interesante saber esto, ¿verdad? Que la pensión alimenticia puede aumentar, disminuir o incluso terminar cuando el hijo cumple la mayoría de edad y no sigue estudiando. ¿Qué consejos nos darías a quien está por iniciar un proceso de pensión alimenticia? Bueno, pues mi consejo sería, primeramente, ¿verdad?, buscar la asesoría con un profesional. Y si vas a iniciar ya tu trámite, pues tener toda la documentación necesaria. En este caso son las actas de nacimiento para acreditar el parentesco y que tienes el derecho de solicitarle al deudor alimentista la pensión alimenticia, ¿verdad? En el caso de los hijos o de los cónyuges, o si se trata de padres a hijos, tener la documentación, tener tus comprobantes de gastos, todos los gastos que realizas, para que el juez pueda tener una base para poder fijar el monto adecuado de acuerdo a tus necesidades. Y si tienes el comprobante de ingresos del deudor alimentista, también sería una base con la que el juez puede fijar el monto de la pensión alimenticia. Ok, es bueno tener esta información porque, bueno, a veces no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? ¿Qué diferencia existe entre la pensión provisional y la definitiva? Bueno, la pensión alimenticia, como te comentaba, es de manera provisional. Al tú solicitarle a la autoridad judicial el pago de pensión alimenticia, iniciar un trámite judicial en contra del deudor alimentista, de manera provisional se va a decretar la pensión
para garantizar los derechos, ¿verdad?, de pensión alimenticia al beneficiario y que no quede desprotegido. Y ya la pensión alimenticia, bueno, es cuando ya se llevó el procedimiento hasta su conclusión, ya se desahogaron las pruebas, ya fuiste a audiencias conciliatorias y de pruebas, y ya el juez ha emitido una sentencia, entonces ya se le llama pensión definitiva. Sin embargo, como lo habíamos mencionado anteriormente, esto no quita que se pueda modificar dicha pensión. Ok, ¿la pensión alimenticia solo se paga en dinero o hay otras formas de tener acceso a ella? Sí, mira, en caso de que el deudor alimentista no tenga trabajo, pero sí cuenta con bienes, ¿verdad?, de su propiedad, la autoridad judicial, al percatarse de que existe incumplimiento, puede solicitar al registro público de la propiedad que informe sobre los bienes propiedad del obligado, del deudor alimentista, y se puede, si existen bienes a su nombre, se puede realizar, trabar un embargo precautorio, ¿verdad? Para en caso de incumplimiento, que se realice el procedimiento correspondiente de pago de pensión alimenticia adeudadas, y en ese caso ya la sentencia te condena a un monto más elevado, ¿verdad? Y en su caso, pues, al embargo de bienes suficientes para que cubran esa cantidad de deuda. Ok, ¿y se puede demandar por pensión alimenticia sin tener un abogado? Pues sí, o sea, lo podrías intentar, ¿verdad? Pero lo recomendable, ¿verdad?, es que estés asesorado. Uh-huh. Si no tienes recursos, si no tienes ingresos para pagar un abogado particular, puedes acudir a Defensoría de Oficio. Estamos los asesores jurídicos que les vamos a apoyar con sus trámites de manera gratuita. El trámite es completamente gratuito, únicamente si tienen que traer la documentación que se les solicite y los gastos que genera el procedimiento, que son gastos mínimos de notificación, de irle a avisar al demandado, copias, eso sí corre por cuenta del solicitante. Pero lo recomendable, ¿verdad?, es que esté asesorado para que pueda obtener de una manera más fácil su pretensión. Sí, claro, nada como ir con un especialista, ¿verdad?, para que nos informe y nos guíe. ¿Y qué pasaría, Laura, si, por ejemplo, si el deudor se va a otro estado o a otro país? ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, si se va a otro estado, ¿verdad?, se puede, siempre y cuando esté localizable, ¿verdad?, pues podrías girar un exhorto y si tienes manera de tener el lugar de trabajo, ¿verdad?, del demandado, sí puedes hacer efectiva la pensión alimenticia aun y cuando no viva en tu ciudad o en tu estado. Por medio de un exhorto se puede hacer efectiva la pensión alimenticia. Y si ya es de manera internacional, bueno, pues ya tendrías que recurrir, ¿verdad?, a las autoridades correspondientes, ¿verdad?, a los agentes aduanales para que te puedan apoyar con ese trámite de pensión alimenticia internacional. Sin embargo, pues sí tienes que tener ubicada a la persona, en donde vive, en donde trabaja, ¿verdad?, mínimo esos datos para que esté ubicado y se pueda hacer efectiva tu petición. Perfecto. Ya casi para ir cerrando, ¿qué le recomendarías al deudor alimentario, la persona que está obligada a pagar? Pues la recomendación pues es el cumplimiento voluntario, ¿verdad? Esa siempre va a ser lo más recomendable, porque pues esto demuestra responsabilidad de su parte y le va a evitar procesos largos, le va a evitar que no sea coaccionado, ¿verdad?, en las diferentes vías, por medio de embargos o inclusive en la vía penal, ¿verdad? Es la recomendación que sea de manera voluntaria. Sin embargo, cuando no hay disposición del deudor alimentista, la vía judicial es la que garantiza el derecho de los beneficiarios, ¿verdad?,
para que tenga el pago de alimentos. Ok, ¿y cuál es el principal problema o la principal pregunta que te llegan a hacer a ti, licenciada Laura, en este caso, en este tema? Pues la inquietud de la gente en general es qué cantidad es la que van a recibir, ¿verdad?, por el pago de los alimentos. Entonces, si esa es una inquietud, ya ahí las personas pues ya les brindan la asesoría, ¿verdad? Como te comentaba anteriormente, si se trata de un solo hijo, pues el juez va a decretar, cuando hay fuente laboral, un 20%. Si no hay fuente laboral, se va a decretar una cantidad líquida. Ahí ya quedamos sujetos a los criterios de los jueces, que es inicialmente son 550 pesos por cada hijo semanales como pago de pensión alimenticia. Ok, pues muchísimas gracias por todo tu conocimiento, licenciada Laura Isela Díaz Ramos. Con esto llegamos al final de Defensoría Contigo. Esperamos que la información compartida hoy haya sido útil para ti y tu familia. No olvides que tienes derecho a una defensa legal, digna y gratuita. Si tienes dudas o necesitas asesoría, busca la oficina de la Defensoría Pública más cercana. Estamos para servirte en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabina, Saltillo, San Pedro y Torreón. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 10:30 de la mañana con un nuevo tema de interés ciudadano. Hasta entonces. Defensoría Contigo te espera en su próxima emisión para seguir asesorándote sobre lo que puedes o debes hacer para proteger tus derechos. Hasta la próxima.